Buen día, amigos y amigas de Eternidad del Corazón, ¿cómo están? Damos gloria al Señor en este día, una vez más, ¿cierto? Le damos gracias al Señor, y el Señor, la verdad que nos viste con su presencia, nos viste con esa gracia tan especial que Él tiene, nos dio su Espíritu, morando en nuestras vidas, permaneciendo en nuestras vidas, ¿cierto? Nos limpió con su sangre por ese sacrificio en la cruz del Calvario, nos limpió para siempre, amado. Puso su justicia en nuestro ser, y al creer, esa justicia toma el lugar, ¿cierto? Que fue adecuado por Él en la cruz y en la resurrección. Ese lugar es adecuado en nuestras vidas. Nos sacó del cuerpo de pecado donde nosotros estábamos, en esa posición de pecado, cortó esas cadenas de maldición y nos puso en su justicia, en el ámbito de su justicia. Y esa justicia no tan solamente es el ámbito en el que nos movemos, sino que ese ámbito de justicia es una persona que es Cristo, vino a habitar nuestras vidas. Dice su palabra por allá por Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos en vuestro modo de pensar, ¿cierto? Así conoceremos la buena voluntad de Dios, que es buena, es agradable, es perfecta, es grata, ¿cierto? Esa es la forma de conocer, ¿sí? Transformando nuestros pensamientos, toda esa estructura, esos criterios que una vez vinieron por causa de la vida, ¿cierto? Que andábamos en otros tiempos, bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, dice Efesios, muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Él nos sacó de esa catástrofe en el que estábamos nosotros, y hoy estamos en el lugar más alto, que es el de Cristo, sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Estamos mirando el libro de Hebreos, amados. Acá vamos a descubrir algunas cositas con la ayuda del Espíritu Santo, ¿cierto? Y cuántas cosas más podríamos decir, ¿no? Alabando a nuestro Dios, a nuestro Rey. Estamos acá en Coronel Vidal. Mi nombre es Gerardo Sosa. Le doy gracias al Rey y me gozo en el Espíritu por este tiempo, por mi familia, por mis hijos, por mi nieto, le doy gracias, por mi yerno, por mi hija, ¿cierto? Por Rocío, y por todos mis hijos, por Lucas, Eduardo, Micaela, Tomás. Le damos gracias a Dios que pudo conseguir un lugar ahí, en Mar del Plata, donde está trabajando, ¿cierto? Un joven que le doy gracias a Dios porque Dios ha bendecido grandemente su vida, la de él, la de su pareja, y los hijos, bueno, estudiando, terminando. Ayer estuve en el egresado de mi nieto de jardín, uno de los, así que bueno, un gozo en el Señor, ¿cierto? Por todas las cosas. Mi querido amigo, vamos a la carta de los Hebreos, capítulo 7. Sabemos que esta carta no se sabe bien qué fue la escribió. Algunos eruditos que la escribió Pablo, otros que dicen Marcos, Lucas, Bernabé y aún Apolos. Pero lo que sí se sabe es que aparentemente, por lo que dice el capítulo 2 al principio, esta carta fue escrita por un discípulo de segunda generación. Ya los apóstoles, ¿cierto? Y los hermanos que trabajaron en la iglesia del primer siglo estaban muriendo, muchos de ellos ya estaban ancianos,
¿cierto? Y en un tiempo de una efervescencia, una persecución grande que había sobre el pueblo cristiano y de otros problemas nacionales que había, algunas turbas como era común en ese tiempo, y bueno, todo bajo un imperio con una mano firme, ¿cierto? Persiguiendo a los que pensaban distinto y aún a los que tenían una convicción tan poderosa como la nuestra, ¿sí? En todo eso se escribió el libro de Hebreos, más o menos en el año 60, 70. Todavía se puede percibir acá, en estos capítulos que vamos a tocar, que todavía el templo estaba en actividad, porque todavía había un sacerdocio que estaba oficiando, había sacrificios, habían judíos que estaban haciendo toda esta rutina judía, y algunos creyentes, al ver eso, cierto, que todavía el templo estaba en auge, que todavía con mucha pasión se abrazaba el judaísmo, ¿sí? Muchos dudaban de esta convicción en Cristo Jesús. Entonces aparece la carta de los Hebreos trayendo grandes iluminaciones, la cual algunas de esas vamos a empezar a escudriñar en esta mañana. Es muy pequeño esto, amados, muy pequeño, muy humilde lo que estamos haciendo, pero le damos gracias a Dios, ¿sí? Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que un poquito se había hablado en los capítulos anteriores, pero dice que era difícil de explicar, y no porque sea difícil, sino porque se hicieron tardos en oír. Entonces acá este Melquisedec comienza a desarrollar el Espíritu Santo. ¿Por qué Melquisedec, no? Dice, era similar al sacerdocio de Cristo, aún en los Salmos. Vamos a ver, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Esto te acordás, está en Génesis, por allá Génesis 18, donde hubo una guerra, ¿sí? Donde Abraham tomó parte de unos reyes que había ahí, de un rey, y bueno, le salió al encuentro, ¿cierto? Este rey, y hay otro rey también que le salió al encuentro. Ayúdenme con eso, ¿cierto? Donde le pidió un cambio por las almas, ¿cierto? Por la gente. Y Abraham le dijo, no tomaré nada de nada, ni siquiera la correa de tu calzado. Pero bueno, acá salió, dice, y a quien asimismo, dice el verso 2, dio a Abraham los diezmos de todo, ¿cierto? Cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Acá hay tres cosas, fíjate una cosa. Rey de justicia. ¿Por qué se compara el sacerdocio de Melquisedec, según el orden de Melquisedec? Porque al igual que Cristo se le llamaba rey de justicia, ¿cierto? Y rey de Salem, esto es rey de paz. Dos condiciones, ¿sí? Rey de justicia y rey de paz. ¿Jesucristo qué es? Fíjate que no era tan solamente sacerdote también, este Melquisedec, sino que era rey. Muy diferente al sacerdocio arónico, instituido por Moisés. Era tan solamente sacerdote para oficiar sacrificio y ministrar delante de Jehová. Pero este sacerdote, Melquisedec, era también rey de Salem. ¿Sí? Qué bueno todo lo que se está hablando, ¿no? Paz, justicia, son cosas que en nuestro espíritu tenemos que
edificarlas, alimentarlas, porque eso después va a ir tomando lugar en todo nuestro ser y va a ir conformando nuestras nuevas criaturas, y vamos a ir siendo iluminados, ¿cierto? Por eso es que es similar, ¿cierto?, este tipo de sacerdocio de Melquisedec al de Cristo, ¿verdad? Pero aún Cristo con un poder mayor, ¿cierto?, de eternidad, porque este rey de Salem, ¿cierto?, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Por qué, dice acá la Escritura, este sacerdote Melquisedec dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida? ¿Por qué? Porque las Escrituras en ningún momento nombra que tiene padre, que no tiene madre, sin madre. ¿Por qué? Porque no lo nombra simplemente, pero él fue una persona que sí, tenía madre, tenía padre, tenía genealogía, murió, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Lo dice en cuanto a que la Escritura guarda silencio, ¿sí? Guarda silencio. Dios quiso mostrar con esto que este tipo de sacerdocio es una simbología, ¿cierto?, y un tipo de Cristo, ¿sí?, en esa época, ¿sí? No quiere decir de que él nunca tuvo madre y nunca tuvo padre, que no tuvo genealogía, no tuvo ni principio ni fin de vida. No quiere decir que es alguien eterno. Este hombre, ¿cierto?, que caminó la tierra, llamado Melquisedec, sino simplemente que las Escrituras no lo nombran. No nombra el padre, la descendencia, la madre, la genealogía, ¿cierto? Simplemente dice Melquisedec. Apareció este sacerdote y por eso, si no hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, ¿sí? Este Hijo de Dios sí es el sacerdote que permanece para siempre, ¿sí? Y que también este Hijo de Dios, Cristo Jesús, es eterno, aunque sí tuvo una madre, ¿cierto?, que nació de nuestra hermana en Cristo María, ¿sí?, cuando fue hecho hombre. Cristo ya existía desde todos los tiempos, Él era el Verbo de Dios, Él estaba con Dios y era Dios y es Dios, ¿sí? Aún hay un versículo por allá por Génesis 1:26 que es muy claro, ¿cierto? La persona el conjunto de la deidad está ahí. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hagamos, esa palabra hagamos en Génesis 1:26 claramente está hablando de la Trinidad, ¿sí? Muy importante estas cosas, pero que hasta ahí vayamos entendiendo. Melquisedec, que aparentemente sin padre, sin madre, ¿por qué? Porque la Escritura no nombra ni el nombre de su padre ni de su madre, y cuando murió y cuando nació, porque no es de importancia, sino acá la importancia que es exaltar a ¿quién? A Cristo Jesús, ¿sí? Toma esta simbología, el Espíritu Santo, para mostrar, ¿cierto?, el tipo de sacerdocio que ya estaba prevaleciendo desde el principio de los tiempos, que es el eterno Cristo Jesús, ¿cierto? Y acá se da el ejemplo del sacerdote según Melquisedec, que no tan solamente era sacerdote, sino también era rey. Muy diferente al sacerdocio levítico, que vamos a ir viendo un poquito más ahí. Considerad, pues, cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Se ve que era alguien conocido, ¿cierto? Una persona instruida en Dios,
¿cierto? Y que tenía un conocimiento en Dios. Y era un hombre honrado, que lo honraba, ¿cierto? Y tanto Abraham lo veía como un apoyo, como una cobertura, ¿cierto? En que todo lo que este Abraham hacía lo expresaba de esta manera tan generosa, ¿cierto? De llevar los diezmos, ¿cierto? Acá no estoy diciendo tomar parte de los diezmos de la forma que se toma hoy en día, por medio de declarar maldito a aquel que no lo hace. El diezmo, la ofrenda es algo voluntario de la persona, va en la generosidad de la persona, amado. Sabemos que los que trabajan en el Señor necesitan del apoyo, pero no así que se enriquezcan, sino que sean apacentados por la grey en ese aspecto, ¿no? Pero ojo con el enriquecimiento. Eso es lo que muchas veces uno tiene que estar observando y tiene que estar lógicamente llevando un balance con las instrucciones del Señor. Aún el apóstol Pablo renunció a todos estos derechos que tenía como apóstol, porque él decía que nadie quite esta gloria de predicar el evangelio de forma gratuita, ¿sí? Él mismo por elección dijo: no quiero estos derechos, ¿sí? Aunque sí, el ministro tiene que vivir del altar, no enriquecerse, mi querido amigo. Considerad cuán grande es este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley. Acá está el mandamiento según la ley, que el que no lo hacía, había una maldición. Hoy no estamos bajo la ley. Ese es otro gran tema. Hay gente hoy en día, escucho congregaciones, pastores, profetas, que todavía están nombrando la ley. La ley. Están dejando la cruz de Cristo a un costado y siguen operando en la ley. Siguen predicando palabras de Deuteronomio, las maldiciones, las bendiciones. Si anduviereis por este camino, hiciereis. Vuelvo con este tema. Y ese tema no es un tema menor, ¿cierto? Porque dejamos de ser edificados en caminar en la gracia y que sea Cristo expresándose en nuestras vidas y seguimos con la ley. Dejamos la cruz de lado y seguimos con la ley. Que los levitas, ¿cierto? Que el sacerdocio arónico dentro de las congregaciones hoy en día. Celebrando fiestas judías, ¿no? Que el Pentecostés y que cosas que no, que uno la respeta y lógicamente se puede hacer, pero no edifican lo eterno. Seguimos con las sombras y no entramos en la realidad. O estamos ahí, en los dos, con un pie en el Viejo Testamento y un pie que no terminamos de afirmarnos. Entonces dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo, Esto es lo que se hace hoy en muchas congregaciones. Se asalta al creyente por medio de la Biblia, declarando maldito con maldición si no hicieres esto. Siendo que Malaquías 3 está hablando a los levitas. No está hablando al pueblo, está hablando a los levitas, a los sacerdocios, al sacerdocio levítico. Aún que permitían que llevaran sacrificios defectuosos. ¿Sí?
Estaba hablando de un degradamiento de los mandamientos en cuanto a las obras. Se llevaban sacrificios defectuosos. Tenían problemas con sus mujeres. Se daban muchas cartas de divorcio por distintas cosas. Eso por cuanto a la dureza del corazón. Dios permitió eso, pero no era así al principio, por ejemplo. Había una deslealtad del esposo hacia la esposa. Pero está hablando del sacerdocio. Malaquías 3, que se usa para asaltar al pueblo con la Biblia, diciendo: malditos sois con maldición, maldiciendo lo que Dios bendijo. Esa maldición no te llega, mi querido amigo. Sea el hombre que sea, la maldición no tiene hoy en día poder sobre un hijo de Dios. Sea un apóstol, sea un evangelista, sea quien sea que te maldiga, esa maldición no te llega nunca. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo te bendijo y te sentó, y te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entendamos la posición en que estamos. Es una posición a la que fuimos convocados, y en la cual, en nuestra posesión hoy en día adquirida y que estamos adquiriendo por medio del conocimiento del Hijo de Dios, nuestras almas irán siendo prosperadas y alineadas según el lugar donde estamos sentados hoy espiritualmente. Dice: pero, dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo diezmos según la ley. Hoy siguen tomando los diezmos según la ley, los toman por medio de manipulación, control, temor a la gente, que si no lo hace pierde la salvación. Fíjate lo que se habla, mi querido, que se pierde la salvación. Se pierde la salvación. Escuché una chica el otro día, que tiene muchos líderes alrededor, gente que está en esto, gente que tendría que estar, tiene soles, tiene chapa de ministro, ministra, diciendo estas cosas. Y fíjate vos la sabiduría que está entregando el Señor acá. Mirá. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, que sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, tienen mandamiento para tomar el diezmo según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque todos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Sí? ¿Quién es este? Melquisedec. Aquel cuya genealogía no es contada, no es nombrada. ¿En dónde? En el texto sagrado. Estamos hablando de Melquisedec. Pero sí, él tenía una genealogía, él tuvo un padre, una madre, él nació y él murió. Muy diferente a Cristo. Por eso acá te está diciendo, cuya genealogía no es contada. ¿Qué quiere decir? Que no es nombrada en la Biblia. No es nombrada en la Biblia para que Dios pueda dar un tipo de Cristo, para que podamos entender nosotros quién es ese rey y ese sacerdote al cual estamos sirviendo. Muy diferente al sacerdocio de Melquisedec, en el sentido que el sacerdocio de Melquisedec estuvo un tiempo en la tierra, pero el nuestro es eterno, en los cielos y en la tierra, en las dos dimensiones. ¿Sí? Es más, la tierra está, ¿en dónde está la tierra suspendida? En el cielo.
Por eso también hay que saber discernir cuando se habla estas cosas. Porque nosotros en realidad estamos habitando también, estamos en la tierra, somos seres terrenales, pero estamos sostenidos ¿dónde? En el cielo. ¿Sí? En el cielo. La tierra ¿dónde está? En el cielo. Qué grande es el Señor. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, contada ¿por qué? Porque no aparece en el texto, pero dice cuya genealogía, o sea, tiene una genealogía, ¿quién? Melquisedec, nada más que no es contada entre ellos. Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Cierto? ¿Por qué digo esto? Porque ahí hay una doctrina que hay dos Cristos por ahí, que son eternos. No, amado, no. Melquisedec tan solamente era una representación de este Cristo. ¿Por qué? Porque era llamado Rey de Justicia. Cristo, que es llamado Rey de Justicia, ella era llamado Rey de Paz, era llamado un lugar llamado Salem, Rey de Salem, que significa paz. Cristo también es Rey de Paz, ¿cierto? Y después nos se nombró la genealogía y el origen y su descendencia, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nosotros podamos interpretar a través de él cómo es el que vino, que es Cristo Jesús, ¿sí? Pero sí tuvo genealogía, ¿eh? Acá dice el 6, pero aquel cuya genealogía no es contada, ¿qué quiere decir? Que había una genealogía en Melquisedec, pero no es contada, ¿eh? ¿Sí? Si no es contada, ¿qué quiere decir? Es que estaba, pero no es expresada acá. O si no hubiera dicho cuya genealogía no existe aquí en la tierra, es una genealogía eterna, ¿no? Había genealogía, había principio, había padre, madre, nació y murió, ¿cierto? Pero no es contada en la Biblia, para poder expresar aquel que iba a venir, ¿cierto? En este caso, que es Cristo. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, ¿eh? El mayor en este caso, ¿quién es? ¿Quién es? Melquisedec, ¿sí? ¿Y el menor quién es? Abraham. El padre de la fe lleva todos los diezmos al sacerdote de Melquisedec, ¿sí? Y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, ¿sí? Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Y acá podemos ver algo que hablábamos al principio. Podemos ver, perdón, que lo que se dice acá y se nombra acá, el tiempo que se escribió, podemos deducir, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos deducir que el libro de Hebreo, cuando se escribió, todavía estaba el templo que se había erigido para seguir sacrificando animales por el pecado, y estaba el sacerdocio levítico todavía ministrando en ese lugar. Por eso dice acá, fíjate que lo nombra de una forma presente, ¿cierto? Y aquí ciertamente reciben los diezmos, es que es algo que todavía lo estaban recibiendo, aun cuando Cristo murió ya y estaba siendo predicado el Evangelio, ¿cierto? La iglesia del primer siglo ya había nacido, ya había venido el Espíritu Santo en el aposento alto. Bueno, después hizo milagros y prodigios y maravillas en todo el libro de los Hechos, con todas las manifestaciones que hubo, respaldando este tiempo de gracia en la cual nosotros también somos parte, ¿cierto? Con grandes prodigios, milagros, maravillas. ¿Te acordás que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos? Se hacían distintas oraciones y la gente era sanada, ¿cierto? Bueno, todo eso pasó, ¿cierto?
Ya esos apóstoles, esa gente ya estaba anciana. Entonces surge la carta de los hebreos. No se sabe quién la escribió, volvemos a repetir, muchos decían que era Pablo, otros decían que era Marco, Lucas, Bernabé, otros decían que era Apolo, pero según el capítulo 2 podemos ver que esta carta lo escribió un discípulo de segunda generación de ellos. Fue más o menos en el año 60, 70 después de Cristo. Y en ese tiempo todavía, por lo que se puede notar, el templo judaico, el templo judío, estaba todavía en auge. Todavía el templo no había sido destruido. Vos recordarás que en el año 70 el templo es destruido. ¿Sí? Fue algo profetizado por el Señor, que dijo que no quedaría piedra sobre piedra en ese lugar. ¿Sí? Creo que en Mateo, por allá, por Mateo 24, se habla de estas cosas. ¿Sí? Pero no te quiero confundir con estas cuestiones. Lo podés investigar. Dice, y por decirlo, dice, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, ¿viste? Te das cuenta que todavía se estaba erigiendo todavía los sacrificios según la orden de Moisés, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, ¿cierto? En este caso podemos ver que Abraham llevaba los diezmos, ¿a quién? A este sacerdote Melquisedec, ¿cierto? Que vuelvo a repetir, no es un segundo Cristo que existe todavía, no. Fue un sacerdote que Dios está dando el ejemplo del Cristo que iba a venir. Era un sacerdote, era rey, se le decía rey de justicia y rey de paz, igual que Cristo Jesús, este sacerdote Melquisedec. No quiere decir que este sacerdote Melquisedec se ha hecho una doctrina por ahí, que este sacerdote de Melquisedec también es eterno. No. Acá en el capítulo 6, ¿viste lo que dice acá? El 6 es muy claro. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos. ¿Qué quiere decir la genealogía? Está la genealogía. Tuvo padre, tuvo madre, nació, murió este Melquisedec, pero no es contada. ¿Qué quiere decir? No está en el registro bíblico. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te quería dar a entender quién es el que ha de venir, que es similar a este sacerdote Melquisedec en cuanto a que, en cuanto es rey de justicia, era rey de paz, ¿cierto? Y no tenía genealogía. Cristo no tiene genealogía, aunque nació de nuestra hermana María, ¿cierto? Él es eterno. Acordate en Juan 1 que dice el Verbo era Dios, estaba con Dios, era Dios. ¿Sí? ¿Quién es el Verbo? Cristo. Entonces es alguien eterno, es parte de la Trinidad, ¿sí? Es parte de la Trinidad, es Dios, ¿ok? En este sentido se dice que es eterno, no tiene genealogía Cristo, es eterno, ¿sí? Dice, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, igual que Cristo, ¿no? ¿Sí? Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que no había nacido. Fíjate Dios cómo hace las cosas, ¿no? Ya desde ese tiempo, ya Dios, sin que el sacerdocio arónico, levítico, haya sido levantado en los tiempos de Abraham, al dar el diezmo de todo, espiritualmente también Leví, Aarón y todos los sacerdotes estaban dándole el diezmo a este caso Melquisedec, que es la representación de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que este Melquisedec era como un altar en ese momento y Abraham era el que venía a ese altar espiritual, ¿sí? Aunque se dio eso de una forma terrenal, ¿cierto? Hubo una intervención divina ahí entre que Abraham da el diezmo al sacerdote de Melquisedec, ¿cierto? Lo que se estaba haciendo espiritualmente era que el sacerdocio que iba a venir, levítico y arónico,
era inferior al sacerdocio de Cristo, que es hoy el que rige nuestras vidas, el Rey y sacerdote Jesús. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Leví recibe los diezmos ¿de quién? Del pueblo. Lo podemos ver eso en Deuteronomio, Éxodo, Levítico. ¿Sí? Esto está hablando de forma sacerdotal. ¿Qué es lo que te quiere decir acá? Que el sacerdocio de Cristo es mayor que el levítico. Hoy no puede ser que en las congregaciones todavía se esté hablando de los levíticos, del sacerdocio levítico, de los diezmos, de esto, de lo otro. No, nada que ver, amado. Está totalmente desencuadrado. ¿Sí? Entonces eso es algo que nos tiene que, en este tiempo, tenemos que subir a esta gracia de Cristo, donde hay mejores promesas, ¿cierto? Hay una vida indestructible, vida eterna, ¿sí? Antes se daban diezmo para cumplir, se sacrificaba un animal, tomaba el lugar tuyo, vos por fe te ibas con un animal, tomaba el lugar tuyo, derramabas la sangre, y vos por fe eras salvo. Había salvación también, y era por gracia. No por ley. ¿Por qué? Porque vos tenías que llevar un animal a sacrificar en lugar tuyo, ¿cierto? Entonces el Señor que hacía, pasaba por alto tus pecados. Esto estamos hablando del tiempo mosaico. Ahora, nosotros que al aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Él toma nuestro lugar y nos justifica para siempre. La justicia nuestra ya no dura un año, como cada año tenía que ir el sacerdote a entrar al lugar santísimo a pedir perdón por nuestros pecados y lo de él también. Y por un año el Señor expiaba nuestros pecados, lo pasaba por alto. Hoy se perdona. ¿Por qué? Porque la sangre de los machos cabríos, de las ovejas, no podían limpiar la conciencia nuestra. Pero hoy la sangre de Cristo sí limpia nuestras conciencias de toda obra muerta. ¿Sí? Y por eso nosotros podemos avanzar por fe en esa criatura, ¿cierto? Que fue nacida en nosotros, que somos nosotros, ¿no? Esa criatura somos nosotros hoy en día, ¿cierto? No mirando las cosas terrenales, sino las eternas. Este cuerpo, hoy en día, nuestras debilidades, nuestras conductas, ¿cierto? Todo eso va a ir corrigiéndose, va a ser, todo esto mortal va a ser absorbido por la vida. Tomalo esto con fe, con autoridad del Hijo. Todo lo mortal mío está siendo absorbido por la vida por medio del Espíritu y de poder mirar el mensaje. No somos más espectadores, porque el espectador queda fuera de todo, ¿viste? No, somos partícipes de la naturaleza divina. Tanto el que habla como el que escucha. Y viceversa. Nos vamos edificando. Acordate, lo mortal es absorbido por la vida en mi persona, ¿cierto? Y en la de tu hijo, de tu hija, ¿cierto? Hay una oración. Porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Quién estaba en los lomos de Abraham? Leví, Aarón, Moisés, todos los patriarcas que vendrían después. ¿Qué quiere decir en los lomos? Nosotros decimos hoy en día, estaba en Bolivia todavía yo, no era nacido. Bueno, estos que no eran nacidos, espiritualmente estaban reconociendo a Melquisedec, el sacerdocio, el tipo de sacerdocio de Melquisedec, al llevar los diezmos a Abraham, reconocía que era mayor que él. Y esto era un simbolismo de la realidad que hoy vivimos.
¿Cuál es la realidad? Que el sacerdocio de Cristo y el reino de Cristo es lo que no nos interesa. Por eso se dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Esto no es una pérdida de tiempo, mi amigo, es una ganancia. ¿Sí? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cristo no es un egoísta en ese sentido, porque Él quiere que vos tengas todo, tu familia, tus hijos, todo. Él lo único que quiere que nosotros nos vayamos forjando y ponerlo en el primer lugar a Él. ¿Cierto? En nuestras vidas, en nuestros corazones personales, íntimos, ¿cierto? Esa es la gracia que te da después para disfrutar todo lo demás que el Señor te dio, que es tu familia, tus hijos, tu mascota, tus paseos, no sé, tu música, ¿cierto? Tantas cosas, el arte, a algunos el arte, no sé, cuántas cosas que uno disfruta en esta vida, ¿no? Hasta que nos lleve. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajó el sacerdocio? Ese sacerdocio, el pueblo recibió la ley. ¿Qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que aunque estaba el sacerdocio levítico, era algo temporal, hasta que viniera lo perfecto. Todo lo que se hacía en el sacerdocio levítico apuntaba al sacrificio de Cristo y su resurrección. Todo. ¿Sí? Entonces, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec, ¿por qué? Porque era rey de justicia, rey de paz. No se nombra la genealogía, si tuvo padre, madre. Bueno, Cristo era y es esa similitud y esa realidad y esa verdad que nosotros vivimos hoy. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Cristo no es llamado según el orden de Aarón, es llamado según el orden de Melquisedec. Hay una similitud, hay un símil ahí con Melquisedec. Y que no fuese llamado según él. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual, Maico, vení, nadie sirvió en el altar. Porque manifiesto es que el Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Fíjate vos que Cristo desciende de la tribu de Judá, donde no tenía un llamado al sacerdocio en el tiempo de Moisés. Salió de la tribu de Judá. ¿Sí? O sea, es un sacerdocio que no se puede transmitir a tu hijo o a tu hija o a tu nieto. El que lo transmite, ¿quién es? Cristo. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de una orden divina? No, por fe. ¿Sí? Por fe. ¿Por obediencia a las leyes? No, por fe. Por fe. ¿Sí? O sea, tenemos que ser más edificados en esa herramienta que el Señor nos dio, que es la fe, ¿no? Para poder entender esto, que no es por descendencia, no porque yo sea pastor o maestro, profeta, mi hijo va a ser salvo. No. Ese hijo va a tener que abrir el corazón, va a tener que entrar en el proceso de justificación, lógicamente, va a tener justicia y vida en el momento que crea. Bueno, esta es la gracia maravillosa que sea. No es porque te elijan a dedo, te digan, no, este es que un sacerdote hoy en día terrenal venga y te diga que Aarón te diga, no, mi hijo es el que va a recibir el sacerdocio mío. No, es por fe. Y a través del amor que el Señor derrama en nuestros corazones, nosotros decimos, heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Sí? Porque es manifiesto que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta
un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Había una ley que decía que el hijo de Aarón tenía que ser sacerdote y el nieto de Aarón era por genealogía, era por... ¿sí? En este caso en Cristo no, es por fe. Por fe la eternidad es lo que rige, amado. Y es un sacerdocio y un reino indestructible en el cual fuimos llamados. Por eso dice que somos reyes y somos sacerdotes para Dios. ¿Te das cuenta? Eso es lo que sos vos. Gracias, Jesús. Ayúdanos, Señor. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Sacerdote para siempre. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Queda ya, damos vuelta a la página, la ley pasó, y de la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Por eso dice por allá, por 1 Pedro 3 o 2 Pedro, no recuerdo bien, que Cristo es la esperanza viva, viva. No esa esperanza que se tira para adelante, algún día será. No, es por fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, esperanza, es la certeza, y la convicción de lo que no se ve. Eso ya está en nuestras vidas. Ya está. Tenemos acceso a esa herencia. Y los otros sacerdotes, dice, porque Jesús es hecho, ya terminamos, es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Entonces eran muchos sacerdotes, eran por descendencia, como decía el Padre, después el Hijo, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Podemos ver a lo largo del Viejo Testamento los descendientes pecaban. ¿Te acordás los hijos de Leví? ¿Te acordás los hijos que prendieron fuego extraño en presencia de Jehová? Entonces ahí te das cuenta que no era por fe, era por descendencia. Y muchas veces esa descendencia era gente que no tenía ni conocimiento del Señor, ni les interesaba, porque habían entrado en una rutina. ¿Viste cuando entras en una rutina, en una religión? Rutinario, todo rutinario. Y bueno, hay gente que le gusta esa rutina y bueno, voy a hacer cosas para agradar a Dios, dicen. Entonces vienen y siguen esa rutina durante años, lo mismo. Y la vida en Cristo es una novedad de vida. Son nuevas de salvación, las buenas noticias, buenas nuevas. Entonces ahí vos podés ver el gozo de Dios, ¿no?, en tu vida. Y esa es la diferencia que marca con lo rutinario. Todos los días lo mismo, cada encuentro lo mismo, ¿cierto? Tipo sacerdocio verdaderamente recreativo en lo espiritual, ¿no? En lo espiritual para nuestras vidas. Y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente, eternamente, gloria, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, remarca eso, para interceder por ellos, para interceder por nuestras vidas. Viviendo siempre, ¿cierto? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos,
¿Viste que muchos anhelan los cielos? Bueno, vos estás habitando a alguien más sublime que los cielos. Y ese más sublime que los cielos está habitando tu vida. ¿Viste? Ojalá Dios me lleve al cielo. No, ya estás en algo más grande que los cielos y más sublime que los cielos. Exaltado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando vos recibís esta información, tu espíritu recibe esta información, hay algunas cosas que van cambiando en nuestras vidas. Las tinieblas se van desalojando, la luz va avanzando en tu interior. No te quedás con lo rutinario, ¿viste? O sea, diezmos, ofrenda, primicia, para agradar a Dios. No, esto es otra cosa. Otra cosa. Dios no se agrada por lo que vos hacés, sino por lo que vos sos. Que no tiene, ¿viste? Te vuelvo a repetir esto porque esto es algo, te explota todo en la cabeza. Por tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. ¿Quién era? Cristo. Y es Cristo. Y hecho más sublime que los cielos. Remarcalo eso ahí. Más sublime que los cielos es lo que me está habitando y en donde yo me estoy moviendo. Porque dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud en tu vida es la que está actuando y la que te está renovando cada día, te está vivificando cada día. Vos, tu familia, eso es que abraces esto, esta gracia. Sí, ya voy. Gracias, Señor. Ahí voy. Gracias, Señor. Ya estamos terminando. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Puesto esto, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, que es la que estamos viviendo, mi hermano, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Sí? Con esto te dejo, mi amado, y le damos gracias al Señor. Ya vamos a seguir con esto de Hebreos. Que Dios bendiga grandemente tu vida, y que el Espíritu Santo esté actuando y esté soplando resurrección y vida en toda tu casa. Que Dios te bendiga.